Espinosa reabre la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y sus exministros. La trama, que parecía enterrada, revive con fuerza. El motivo: presunta colusión agravada en plena pandemia. La reapertura lleva la firma de la mismísima fiscal de la Nación. Pero de lo que también vamos a hablar ahora es de esta sorprendente disposición fiscal de Delia Espinosa, que reabre, ¿no?, la denuncia constitucional contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Víctor Marcial Zamora Mejía y María Antonieta Alba Luperdi por colusión agravada. Esto es en el marco, esto es nuevecito, del 16, me parece, de este mes, ¿sí?, firmado por la misma fiscal de la Nación, ¿no? 16 de abril de 2025. Thorndike no se guardó nada. Acusó a Juan Carlos Villena de limpiar a Vizcarra y sus allegados en tiempo récord. ¿El truco? Reuniones entre Vizcarra, Zamora y Alba con proveedores chinos en plena emergencia. Todo en la oficina de la entonces ministra Tony Alba, sobrina de un chochera de la UNI. Fiscal de la Nación, ¿no? 16 de abril de 2025. Firmada por Delia Espinosa, fiscal de la Nación. ¿Qué es lo que pasó? Que aprovechando un abrir y cerrar de ojos, el amigo Juan Carlos Villena, esto lo limpió a Lagarto y a sus amigos más cercanos, de un caso que fue muy grave, porque varias irregularidades se suscitaron ahí. En primer lugar, fue el presidente con los proveedores de este tipo de pruebas clínicas chinas, porque trabajaban con China en importar medicinas e implementos clínicos desde hace años, y se reúnen en la oficina de la ministra de Economía, ¿no?, Tony Alba, que era además la sobrina recomendada de su chochera de la UNI, ¿no? Ahí se cocinó el escándalo. Aprobaron pruebas rápidas que la OMS no recomendaba. Encima, una ministra renunció y Zamora quedó como el último en sostener esa compra. ¿La excusa? No había otra opción. Pero esas pruebas solo detectaban el COVID cuando ya te tumbaba. Tarde, muy tarde. La sobrina recomendada de su chochera de la UNI, ¿no? Entonces, ahí al parecer se ha urdido un plan para que se aprueben estas pruebas rápidas que no eran recomendadas por la OMS. Y de hecho, ahí una de la ministra de Salud renunció, ¿no? Y finalmente queda Víctor Zamora validando la adquisición de estas pruebas rápidas. Ellos aducen no habían otras, era una situación de crisis, las tuvimos que comprar. Pero lo grave de esto no es poca cosa. Estas eran pruebas que solamente detectaban la enfermedad cuando uno ya estaba con el cuadro, cuando ya estaba haciendo la enfermedad, cuando ya estaba manifestando el COVID. Ahí nada más, estas pruebas rápidas. Y el drama final. Te hacían la prueba, salías negativo, y te ibas feliz a casa, a contagiar a tu abuelo. Las pruebas no servían para prevenir, solo para confirmar lo inevitable. Una cadena de errores que hoy, por fin, vuelve a ser investigada. Estaba haciendo la enfermedad, cuando ya estaba manifestando el COVID. Ahí nada más, estas pruebas rápidas detectaban. Entonces, si yo estaba incubando una semana previo a que me dé COVID, salía negativo. Estas no son las pruebas de antígeno, ¿ah? Estas son otras pruebas rápidas primordiales que fueron descartadas o usadas para hacer tamizajes en grandes poblaciones, pero nunca para descartar COVID. Entonces, ¿qué es lo que puede haber pasado aquí? Yo le doy un diagnóstico negativo, ¿no?, a una persona, y al final esa persona regresa a su casa, le da un besito en la frente a su abuelo y... Thorndike apunta directo. Vizcarra no solo fue imprudente, cometió un delito. ¿Qué hacía en el Ministerio de Economía reunido con proveedores y su ministra de confianza? Esa no era su cancha. La decisión debía pasar por el Ministerio de Salud, pero al parecer eso fue lo último que les importó. Mónica, empecemos con lo de Martín Vizcarra, que es algo que también lo conoces bien. Para empezar, ¿es correcto que el presidente vaya al Ministerio de Economía, donde está su querida la ministra Tony Alba, con proveedores del Estado y sostengan una reunión como denunció Amado Benco en su momento? Es incorrecto, es ilegal, está prohibido y es un delito que un presidente de la República y una ministra de Economía y Finanzas se hayan reunido para decidir qué era lo que necesitaban los peruanos en ese momento. Porque allí la voz cantante, la decisión, le correspondía ser tomada al Ministerio de Salud. La entonces ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, fue clara. Se opuso al negocio. Denunció que querían obligarla a aprobar pruebas inservibles que ya estaban compradas. ¿Por qué tanta prisa?
porque los proveedores ya las tenían listas, y el trato con Vizcarra parecía cerrado desde antes. La decisión le correspondía ser tomada al Ministerio de Salud, a la Autoridad Pero se Nacional de opuso, Salud. ¿recuerdas que era Elizabeth Inostroza? Exactamente. ¿No? Ella se opuso. Y ella en una comisión congresal ha declarado que ella no aceptaba esta imposición, que la querían convencer de comprar estas pruebas, porque claro, se habían ensartado los proveedores, porque habían comprado millones de estas pruebas que no servían, según la OMS. Y ellos, por tratar de adelantarse y hacer el negocio, ¿no? Querían lograr, como sea, comprometer al presidente de que las compre. Seguramente el presidente ya tenía acordada esa compra, incluso antes de consultárselo a la ex ministra de Salud, Elizabeth No Inostroza. tengamos la menor duda. Finalmente, Inostroza renunció con dignidad, sabiendo que esa compra mataría a miles. Thorndike insiste, lo de Vizcarra y Alba fue delito. La ley es clara, un funcionario solo puede hacer lo que la norma le autoriza. Y aquí, se pasaron la legalidad por alto para cerrar un trato sospechoso. La ex ministra de Salud, Elizabeth No Inostroza. tengamos la menor Y duda. por eso Elizabeth Inostroza tuvo esa decisión digna, no sé si se demoró unos días, no lo sé, pero de renunciar a ese cargo, porque ella sabía que esa compra significaba la muerte de muchísimos peruanos. Pero quiero retroceder un momento para señalar por qué es un delito lo que hicieron María Antonieta Alba y el señor Vizcarra. Es un delito, en primer lugar, porque de acuerdo, y todos los funcionarios públicos deben saber esto, de acuerdo a las normas constitucionales, los funcionarios públicos solamente pueden hacer aquello para lo cual estén expresamente facultados. Y ni el presidente de la República, ni la ministra de Economía y Finanzas estaban facultados para decidir qué es lo que se tenía que comprar. Ni en el marco de una supuesta emergencia sanitaria como la que vivíamos. Es que allí la que toma la decisión era la que debió tomar la decisión era la titular del Ministerio de Salud, que es el área técnico-científica autorizada para determinar qué se necesita. Ella dijo que no, Elizabeth Inostroza ha dicho que no, y lo estaba haciendo la enfermedad, cuando ella estaba manifestando el COVID. Ahí nada más, estas pruebas rápidas detectaban. Entonces, si yo estaba incubando una semana previo a que me dé COVID, salía negativo. Estas no son las pruebas de antígeno, ¿ah? Estas son otras pruebas rápidas primordiales que fueron descartadas o usadas para hacer tamizajes en grandes poblaciones, pero nunca para descartar COVID. Entonces, ¿qué es lo que puede haber pasado aquí? Yo le doy un diagnóstico negativo, ¿no? a una persona, y al final esa persona regresa a su casa, le da un besito en la frente a su abuelo. ¿Quién responderá por las miles de vidas que pudieron haberse salvado si se actuaba con transparencia y responsabilidad?